Lunes de la primera semana del tiempo de Cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces también dirá a los de la izquierda: Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Muy buenos días y feliz tiempo de Cuaresma. Una de las preguntas que a veces más nos hacen los que no comparten nuestra fe es: ¿por qué necesitamos un tiempo específico para revisar nuestras acciones? Y es que, como seres humanos, pudiéramos decir que si lo dejamos de una manera muy amplia de sí, hay que revisar nuestras acciones todos los días, que efectivamente es algo que debiéramos de hacer, se necesita un tiempo determinado poder, con toda la intención, revisar si el rumbo de nuestra vida es el correcto. No sea que nosotros creamos que estamos haciendo el bien y al final resulte que no lo estábamos haciendo. El tiempo de Cuaresma es un momento en donde con toda intención tenemos que revisar la forma en cómo estamos orando, es decir, la forma en cómo nos dirigimos a Dios. Tenemos que revisar la forma en cómo nosotros nos estamos comportando con nosotros mismos. Si en verdad tenemos dominio sobre nosotros o estamos siguiendo nuestros caprichos. El hecho de ayunar no tiene la finalidad de que adquiramos poderes sobrenaturales, sino más bien que podamos adquirir poder sobre nosotros mismos, tener dominio sobre nosotros mismos. A veces creemos que nosotros nos dominamos a nosotros mismos y ante el simple ayuno nos damos cuenta que no somos tan fuertes como creíamos. Mucho menos cuando viene una lluvia o hace frío, inmediatamente nos empezamos a quejar de todo. El ayuno nos debe de ayudar a despertar la conciencia sobre tener dominio sobre nosotros mismos. Y el ayudar al pobre, dar la limosna. ¿Estamos seguros que estamos comprometiéndonos con el hermano más necesitado? El Evangelio del día de hoy habla de todo esto en una parábola que nosotros ya la conocemos mucho porque seguido la predicamos como la necesidad de poner el amor en acción. Te voy a invitar que cuando escuches esta parábola que Jesús está dando, podamos nosotros inmediatamente hacer un examen de conciencia y preguntarnos, no si somos capaces de reconocer a Jesús, sino, ¿le estoy ayudando? ¿Estoy comprometido con Él
en esa situación que Él me está diciendo? Porque creo que el día de hoy somos muy rápidos para dar una respuesta y decir, oh sí, yo sé en dónde está Jesús. Y bien, ¿estás comprometido con esa obra? O no sea que sabiendo en dónde está Jesús, pases totalmente desapercibido o lo ignores a pesar que sabes en dónde está. Escuchemos lo que dice el Evangelio. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Entonces serán congregadas delante de él todas las naciones, e irá separando a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y acudiste a mí. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y acudimos a ti? El rey les dirá: os aseguro que cuando hiciste a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y no me distes de beber, fui forastero y no me acogistes, anduve desnudo y no me vestiste, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces dirán también esto: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, o forastero, desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te asistimos? Y él entonces le responderá: os aseguro que cuanto dejaste de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejaste de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno, y los justos a una vida eterna. Creo que esta parábola, si la tenemos presente en nuestras vidas, nos daremos cuenta que el amor es lo más importante. Dios a todos nos ama, y a través de este evangelio, de esta parábola que está dada a través de los labios de Jesús, queda bien claro. Como dirá San Juan de la Cruz, al final se nos evaluará en el amor. Como dirá San Agustín, ama y haz lo que quieras. Como dirá Jesús, el mandamiento más importante es el amor. Todo gira en torno al amor. Y la pregunta que siempre sale es: ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos desnudo? Ya lo sabemos, en el más pequeño. Diría por ahí un programa de televisión: no nos hagamos tarugos. Ya sabemos en dónde amar a Jesús. Ya sabemos en dónde servirle. Este tiempo de Cuaresma es para que nos demos cuenta si sí estamos amando o no. Porque no sea que nosotros nos creamos muy buenos y terminemos estando del lado equivocado. El mundo no va a cambiar por opiniones. El mundo va a cambiar por acciones. El mundo no va a cambiar por tanta predicación, sino porque nosotros acojamos el Evangelio y lo vivamos. Se nos olvida aquella parte del libro de Hechos de los Apóstoles que dice: mirad cómo se aman. Y se agregaban más personas al cristianismo. Se nos olvida aquella oración que Jesús hace, donde pide la unidad entre sus discípulos, que se amen como Él nos ha amado. Así el mundo creerá que nosotros
somos cristianos, que Dios está vivo entre nosotros. Cuando nosotros decidamos amar, salir de nuestra comodidad. Ahora, es interesante que en este evangelio empieza diciendo, cuando venga el Hijo del Hombre. Pudiéramos decir que esa premisa es de tiempo. ¿Cuándo? Cuando Él venga. Él va a venir. Y entonces se parará diciendo, cuando tuve hambre. Entonces, ¿cuándo? En una situación concreta. Dos cosas se están moviendo el día de hoy. El tiempo, que nosotros no lo podemos parar, el reloj está avanzando, pero también la situación de nuestros hermanos. A veces nosotros ya sabemos reconocer cuándo en el pobre, pero ¿sabemos reconocer el tiempo en el que tenemos que ayudar? Ese tiempo no es mañana, es hoy. Pues si tú esperas el día de mañana amar a Dios en el hermano necesitado, corres el peligro que ese día nunca llegue. San Juan de la Cruz también expresa esta idea diciendo, solo tengo el día de hoy para amarte, solo el día de hoy. No hagas propósitos pensando en mañana, el día de hoy. Solo tienes el día de hoy para vivirlo intensamente. Solo tienes el día de hoy para amar. Solo tienes el día de hoy para salir de ti y preocuparte por los demás, no por el mañana, sino por el día de hoy. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que continuamente sale a nuestro encuentro a través del pobre, a través del necesitado, a través del enfermo, para demostrarnos que Él está mucho más cerca de nosotros de lo que nosotros podemos imaginar. Pero este Dios que también nos quiere ver en su reino, sentado en el trono de gloria, este Dios que nos está llamando a la felicidad plena, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ciertamente que el día de hoy el mundo no cambia por nuestras opiniones, sino por nuestras acciones. Y a veces he escuchado mucho que dicen, pero no le des al pobre un pescado, más bien enséñale a pescar, eso es lo que va a cambiar su vida. ¿Y sabes algo? Estoy totalmente de acuerdo. No hay que dar solamente limosnas, hay que comprometernos con ellos y enseñarles a pescar, enseñarles a salir de esa situación. Pero la pregunta es, ¿también estamos dispuestos a comprometernos a enseñarles a pescar? Porque no sea que con opiniones quizás muy piadosas de, no le des pan, más bien enséñale a trabajar. Bueno, ¿y le estás enseñando a trabajar? ¿Le estás enseñando a pescar? Si no es así, pues por lo menos dales una pieza de pan. Que el mundo de hoy va a cambiar no por ideas increíbles, sino por acciones. Decía algún refrán, o es una fábula que dice que el infierno está lleno de gente de buenas intenciones. No es suficiente tener una buena intención en este tiempo de Cuaresma. Lo que necesitamos es compartir. Te doy esta idea. En un grupo de jóvenes dejaron una tarea hace ya varios años de que en Cuaresma compraran una pizza, que se juntaran 2, 3, compraran una pizza y se la comieran en la calle junto con algún homeless, con algún pobre, y que se sentaran ahí en el suelo y le compartieran la pizza y un refresco, y empezaran a hablar con ellos sobre cómo llegaron a esa situación y qué pudieran hacer ellos para ayudarles. La sorpresa fue que el consejo que el homeless les daba a ellos, que el consejo de aquel hombre sin hogar en la calle les daba a ellos era, no tomen drogas. Llegué a esta situación por las drogas. O amen, respeten a su familia, escuchen el consejo de sus padres. Yo tuve tal problema y por eso me salí. Yo sé que consejos vas a escuchar muchos en este tiempo de Cuaresma. Violéntate. Y el día de hoy, ¿por qué no?
júntate con otra persona. Si son adolescentes, vayan con algún adulto. Compren una pizza grande. ¿Qué te cuesta una pizza? Compra 5 latas de refresco y busca a un pobre y siéntate. Dale de comer y escucha la historia que él tiene que decirte. Seguro que ese momento va a ser mucho más fuerte que muchas reflexiones que puedas oír de mí en estos videos. Jesús dice, cuando venga el Hijo del Hombre. Ese cuando venga significa que hay un tiempo en el que Él va a venir y ya no tendremos más tiempo. Pero también significa que este es el tiempo para poder reconocerlo a Él en el hermano necesitado. Que no sea solamente propósitos e ideas, sino que podamos aterrizarlo en algo concreto. Que tengas un excelente día.